Hola, un saludo para todos. El principio ético existe para la realización práctica, es decir, cumple determinadas funciones que es preciso conocer. Soy Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio, paradigma para la transmutación universal del Estado y del derecho. El canal Derecho Nuevo, dignificado por la moral. Son funciones del principio ético las siguientes. El principio ético como factor constitucional, como principio jurídico, como norma operativa, como condición de existencia del acto estatal y como núcleo teleológico de la interpretación de la ley. Procedo pues a desarrollar estos renglones, comenzando por el principio ético como factor constitucional. En el Estado ético de derecho, la constitucionalidad adquiere una dimensión nueva que se agrega a la dimensión meramente jurídica. Se trata de la dimensión ética, generada por la ley moral que se manifiesta a través del principio ético. Esto significa que en el Estado ético de derecho coexisten la juridicidad, que se resume en el principio jurídico, y la eticidad o imperio de los valores éticos y de los principios de la moral, que se resume en el principio ético. Es conveniente destacar esta bifactoriedad para que de entrada hayamos de admitir que el principio ético es una norma de cumplimiento obligatorio y no una simple aspiración, un ideal sin fundamento, algo que se puede aceptar o desechar a voluntad y que los funcionarios pueden o no tomar en cuenta. Por esta razón, el estudio del principio ético y de sus efectos trascendentales no es cuestión de poca monta. Objetivamente constitucional, está enclavado en el ordenamiento jurídico con el carácter de mandato supremo, y el funcionario que opte por no otorgarle importancia habrá de padecer las consecuencias sancionatorias. El carácter obligatorio del principio ético es evidente. Está implícito en el ordenamiento jurídico en virtud de la presencia de los derechos humanos. De esta forma, la moral se ha conjugado con el derecho, pues éste, como diría Hans Kelsen, delegó en la moral el poder de determinar la conducta a seguir. Y es esto lo que se configura cuando el sistema legal cede en el principio ético el poder de establecer la conducta que debe seguir el Estado cuando realiza cualquiera de sus actuaciones. De esta manera, el derecho otorga beligerancia absoluta al mandato moral, y desde que una norma moral es aplicada en virtud de una norma jurídica, adquiere por tal circunstancia el carácter de norma jurídica, como escribe el fundador de la escuela vienesa. Pasemos ahora al principio ético como principio jurídico. Si relacionamos el principio ético con el principio jurídico, podemos observar que el principio jurídico como tal es fundamentalmente jurídico, pero por cuanto se encuentra bajo la regencia del principio ético, es jurídico por naturaleza y moral por subordinación. El principio ético como tal es fundamentalmente moral, pero por cuanto el derecho lo incluyó en el ordenamiento legal, adquiere el carácter de norma jurídica, y por ello es moral por naturaleza y jurídico por delegación. La delegación expresa o tácita del derecho en la moral facilita las cosas para la moral. Si no se hubiese producido el reencuentro, no se admitiría la beligerancia activa del principio ético en el sistema jurídico, pero como el reencuentro es un hecho, no queda otra alternativa sino la de someterse a sus consecuencias. La violación del principio ético es violación directa de la Constitución, y ello podría abrir paso al ejercicio de la acción jurídica de nulidad, si no fuese porque el contenido ético del principio
no conduce a la acción jurídica, sino a la acción moral. El principio ético, a diferencia de otras disposiciones constitucionales, no es asunto de requisitos impuestos por el legislador como condición de validez jurídica, es asunto de sustancialidad axiológica, porque en tal caso no ha sido quebrantada la ley jurídica sino la ley moral y específicamente el principio superior de perfección, en el sentido de que el ordenamiento jurídico, las instituciones jurídicas no han sido utilizadas para realizar el bien y lo justo, sino el mal y la injusticia. Es decir, en realidad no ha sido violado el derecho, sino la moral, o mejor aún, la moral hecha derecho. De ahí que procedan no las acciones jurídicas, sino las acciones y los recursos morales. Pasemos ahora al principio ético como norma operativa. Las normas de la Constitución que garantizan los derechos humanos son inmediatamente operativas. Así, no debe aguardarse a que el legislador las desarrolle para que deban ser aplicadas. Siendo la moral el fundamento de los derechos humanos, el principio ético es de aplicación inmediata absoluta, porque si la superestructura, que son los derechos humanos, gozan de la prerrogativa de la operatividad inmediata, con mayor razón deben serlo la base misma de estos derechos. Sería ilógico, por otra parte, que la moral tuviera que supeditarse a la tarda voluntad del legislador para iniciar su vigencia, siendo que por el contrario, el principio ético constituye una norma operativa calificada por su naturaleza axiológica, por sus fines y por el hecho de que todo ello conjugado le imprime el carácter de norma suprema del sistema jurídico. Representaría entonces un absurdo formidable que los jueces, sea cual sea su categoría, pretendieran cerrar paso al ejercicio de las acciones y de los recursos fundados en el principio ético, más aún si no se olvida que el Estado es ético de derecho. Además, se debe tener presente que en el Estado ético de derecho la constitucionalidad es esencialmente bifactorial, pues la integran necesariamente el principio ético y el principio jurídico, sin echar al olvido que los jueces están en la obligación de velar por la integridad constitucional. En consecuencia, para no incurrir en denegación de justicia, pues el principio ético es norma jurídica, los jueces deben hallar vías análogas de emergencia a objeto de que se canalice procesalmente la energía de este principio y del mismo modo para no incurrir en denegación moral de justicia, toda vez que el principio ético es el resumen de la ley moral. De ahí la necesidad urgente de que la ley moral manifieste su autoridad de inmediato, a cuyos efectos se requiere un sistema de acciones y recursos morales, que es lo que estamos proponiendo como sistema iusético adjetivo. Procedamos ahora al principio ético como condición de existencia de las actuaciones estatales. El principio ético vincula en forma sustancial la responsabilidad del Estado con la del funcionario, porque genera entre ellos un lazo fundado en la necesidad moral, toda vez que no puede haber acto estatal sin un ser humano que lo realice bajo el criterio de la responsabilidad moral. En esta interrelación de responsabilidades se funda la existencia o inexistencia moral del acto estatal. En efecto, la esencia de todo acto estatal es la realización del bien en virtud del principio superior de perfección que la ley moral implanta en el sistema jurídico por obra del principio ético. Por esta razón, si el acto estatal no realiza el bien, carece de existencia por pérdida de esencia, y por cuanto el principio ético tiene carácter constitucional, la inexistencia moral se traduce al ámbito jurídico. Finalmente, el principio ético como núcleo teleológico de interpretación de la ley. El principio ético constituye el núcleo teleológico del Estado, que debe tener como meta el favorecimiento de la dignidad humana y como medio la fundamentación en los valores éticos y morales, orientados estos a su vez por el principio superior de perfección de la ley moral. Por consiguiente,
si el fin del Estado ético es la realización del bien en función de los derechos humanos, estos mismos deben ser también, por razones de congruencia, con los parámetros de la interpretación objetiva de la ley en todos sus niveles. Esta inferencia significa que en ningún momento y circunstancia debe la ley ser interpretada orientando sus resultados hacia la esfera del mal, para causar perjuicios a individuos, grupos o a la sociedad en general. Advertimos que no se trata de prescindir de la técnica interpretativa, sino de someterla a la conducción del principio superior de perfección que de por sí brinda un criterio de objetividad. No olvidemos, en efecto, como se ha dicho, que cuando el juez se dispone a interpretar la ley, ya tiene ante sí los objetivos finales en función de los cuales habrá de llevar a efecto la interpretación. Esto nos hace ver como cierta la posibilidad de que los medios y las técnicas puramente jurídicos de interpretación estén expuestos al peligro de que les arrastren y dominen los intereses más deleznables y de que el resultado no sea sino la complacencia de los fines personales del intérprete. De ahí la necesidad del máximo cartabón de la objetividad interpretativa que constituye el principio superior de perfección expresado en el principio ético, síntesis del valor de la dignidad humana. Las reglas de interpretación no deben, pues, aplicarse al margen, sino en función de este principio. Interesa entonces que el juez no se deje atrapar por el supuesto de que solo rige el principio jurídico. Antes, por el contrario, debe incorporar al razonamiento como centro de referencia los valores éticos y los principios morales, y como meta la realización de los derechos humanos. Lo que interesa así en la interpretación de la ley no es sumergirse en consideraciones meramente técnico-conceptuales, lógicas, formales, sino en reconocer beligerancia activa y determinante a los principios fundamentales de la Constitución y a los valores superiores sintetizados y regidos por el principio ético, todo lo cual implica los intereses constitucionales calificados. Los intereses calificados imponen una remisión directa al nivel constitucional como fuente primaria en todo caso de interpretación de la ley. La interpretación no es entonces predominantemente lógica, sino axiológica, en la adecuación al espíritu y a los fines del Estado ético de derecho. Y esto es todo por hoy, amables amigos. Hasta la próxima, Volente Deo. Muchas gracias por su atención.